¿Cuántas personas van a tirar por Mualani y por Chazka? Creo que todo el mundo, después de Zitlal y lo importante que es para Mavuika, para Skirk, para Neuvillette y para algunos otros personajes como Arlequino o Gaming, y después de Inefa, sabiendo también que es una Scoffy para Flints y Electroregados Lunares en la región de Notcry, estos banners, después de esto y antes de Lauma y Flints, son seguramente de los banners que menos generen o facturen. Pero, damas y caballeros, Mualani y Chazka tienen una pequeña importancia y no están nada mal, Mualani de hecho en especial y sobre todo con la tortuga del endgame, pero ya tenemos hoy los 4 estrellas, entre ellos el gran dios Bennett, que es el gran Byte, y acaba de llegar su skin en la versión 5.8 en el evento de verano, que es temporal, así que hacerlo antes de que se acabe el evento de verano, porque a lo mejor no vais a ver una de las mejores historias de Genshin Impact. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para ponerse por disfrutar el vídeo del canal, gracias por el apoyo, no os cuesta nada, es gratis, remite posición del vídeo. Esta parte muchos se la saben de memoria ya y me lo ponen de broma por ahí en los comentarios, un stream, es súper gracioso, y el Imagina de Ludvar igual. Hay gente que ya se sabe de memoria el Imagina, pero recordar que gracias por todo el apoyo, que por todo esto free to play entráis gratis en un sorteo de una bendición lunar, y que cuando lleguemos a 200.000 y queda nada, serán 2 bendiciones. Hay una beta en YouTube con puntos del canal que también sirve para dar hype al vídeo, que se recomiende posición y demás, así que gracias por todo ello, ayuda un montón, es muy importante. Bienvenidos e invitados a los directos, que aprovechéis y estáis comiendo, gracias por estar ahí detrás de la pantalla, dejadme en los comentarios qué hacéis mientras veis el vídeo. Y vamos con los 4 estrellas y las armas que se acaban de publicar ahora hace unas horas de Mualani, de Chazka y Bennett y sus armas, por supuesto. Pues bien, Mualani y Chazka ya las conocéis y he hablado de ellas en un banner anterior, pero básicamente Chazka no la recomendaría generalmente. Es más fuerte de lo que se pensó inicialmente, estuvo un poco infravalorada. Es buena contra algunos bosses como la cepa de Natlan por el tema de los multihits, pero tiene un gran problema que también tiene Mualani, a diferencia de que tiene en este caso concreto menos nivel de poder que Mualani. Y es que básicamente los soportes que utiliza para tener sus mejores equipos, hay 3, bueno 2, pero se puede dividir en 3, que son los vaporizados, los derretidos y los super vaporizados, que es sobre un vaporizado igual. Pues básicamente es jugar a Bennett, Furina y otra cosa, o Bennett, Furina, Auroron, o Bennett, Furina, Fischl, o los derretidos es jugar a Mavuika, soporte Bennett con Zitlali. Entonces todos los equipos de Chazka es quitar a Chazka, meter cualquier otra cosa y tener un bastante mejor equipo, incluso sin carries o con carries más poderosos. Y Mualani pasa algo similar, pero es más poderosa Mualani, solo que su jugabilidad es mucho menos cómoda. Chazka es subirte al cielo, dejar presionar un botón y además no te suelen pegar porque la forma de golpear de Chazka y suspenderse en el aire hace que prácticamente seas intarjeteable por muchos enemigos. Sin embargo, Mualani es muy incómoda de jugar, pero tiene mucho más daño general. Y el equipo Prime de Mualani sigue siendo Furina modo healer, o sea, cuando pones el bichito que cure y no los animalitos que pegan, Mavuika soporte, y Xilonen, de nuevo 3 de los mejores soportes del juego, en donde quitas cualquiera de estos y haces un super equipo. Entonces, tienen ese problemilla y tienen el problema también de que están por debajo de 3 carries de Natlan, que son Mavuika, Kinich y Varesa. Además de que saldrán nuevos carries, Power Creep y demás. Así que las dos son muy poderosas, pero las dos están, digamos, dentro de todo lo poderoso, no tan arriba. Ahora, los 4 estrellas, Bennett, Ifa y Auroron. Empecemos por el dios Bennett. Es el mejor personaje 4 estrellas del juego. Es el personaje menos power creepeado, lo han intentado nerfear 1000 veces con cambios en las mecánicas, en los abismos, en los equipos, tratan de sacar carries como Neuvillette y Mualani que van con vida y entonces Bennett no funciona con ellos y da igual, está en el mejor equipo del juego actualmente con Mavuika y con Arlequino también funciona increíblemente bien. Con Kinich también está, con Gaming también está. Funcionará decente con algunos personajes de Notcry, aunque seguramente no veáis Bennett pronto hasta cuando salga Alice o algún carry piro así más lejano. Por ahora con Flints y Lauma no tiene mucha pinta de funcionar Bennett. Pero para fuera de todo eso, Bennett sigue siendo increíble y el mejor 4 estrellas del juego. La C1 es espectacular, es necesaria para jugarlo, es la que te deja de restringir. Sin C1 Bennett o cura o bufa. Con C1 cura y bufa al mismo tiempo. Es lo que necesitas. Y la C6 espectacular también. Leyenda urbana, ya recordáis seguro los antiguos en la comunidad de no se sube la C6 de Bennett. Y lo peor es que hay gente que todavía sigue anclada en el pasado, años atrás, diciendo este tipo de cosas. Subir la C6 de Bennett, hace años que se sube, por supuesto. Y luego Ifa y Auroron. Ifa y Auroron no serían tan importantes como 4 estrellas, son muy divertidos, el tema de bro, y empiezan con el bro,
en los diálogos es muy gracioso y es súper curioso porque los que nos veis en YouTube no sabéis la historia. Pero los que nos veis mucho en los streams, empezó una broma del bro, literalmente un mes y medio antes de lo de IFA y Ororón. Pero sí, IFA y Ororón. Y este motivo, por otro motivo más, porque me dicen, es el CEO, es porque dicen que yo he puesto la broma del bro en los diálogos y en las misiones de estos señores, cuando un mes y medio antes de que existiera IFA en el juego y empezase con el bro, teníamos en la comunidad una broma de empezar con el bro, y bromear con esas cosas. Entonces, fuera parte de la broma, los que me ven los stream comentarios, dejaré en los comentarios toda la historia de esto, confirmarlo. Básicamente, Ororón e IFA no son tan poderosos realmente y no los recomiendo. Es cierto que Ororón, porque hace unos multi-hits, o sea, hace muchos hits en general, lo habéis visto seguramente en gameplays de este endgame. Es bueno para algunos equipos de sobrecarga y es bueno para electrocargados, tanto para el Cactus como para la Cepa, por esos multihits que hace y para electrocargados. Pero en realidad Ororón es que es entre comillas raro porque es como para un equipo cerrado de electrocargados donde casualmente Inefa encaja bien, pero Inefa tiene por supuesto mejores equipos con Flints cuando salga Notcry, con lo que IFA y Ororón quedarán fuera. ¿Qué hace Ororón? Pues eso, hace muchos multihits en el campo. Para que entendáis una especie de Fischl multitarget, no tiene el daño de Fischl ni de lejos y no está mal para sobrecarga, pero su nicho real es jugar como soporte 4 estrellas de electrocargados. Puede activar el set de pergamino, que eso también está muy bien. Y ahora, IFA, ¿qué hace? De nuevo IFA es un Anemo en campo para electrocargados, es un Mizuki bien hecho y básicamente lo que hace es suspenderse en el aire golpeando y da muchos buffos al equipo para los electrocargados y los torbellinos en proporción a su maestría. Y es para jugar un equipo de IFA en campo Anemo, reaplicando hidro, cura a todo el equipo y hasta el tope de vida, a diferencia de Mizuki, que es un personaje y hasta el 70%, con lo cual se combina con Furina, con lo cual un equipo de IFA, Ororón, Furina y Inefa, por ejemplo, es un electrocargados muy fuerte, sinceramente. Pero habrá mejores electrocargados con Flints, con lo cual a quien le guste IFA muy bien, pero es un poco como Chasque Moalani. No es el top y no es a día de hoy algo recomendable para gastar recursos, a menos que te sobren los recursos, cosa que no sois la mayoría. Luego, las armas y terminamos. El arma de Moalani, el arma de Chasca. Pregunta general, cuando toda la gente se calienta, hace lo que no tiene que hacer. Siempre dijimos los creadores que cuando sois free to play, las armas ni mirarlas, porque vais a perder unas oportunidades de tener personajes para armar equipos muy importantes. Y cada personaje te puede dar normalmente 2 o 3 equipos, sobre todo y son soportes, con lo cual mal. Pero la pregunta de todo el mundo, si me salió el arma de Moalani, ¿le sirve a Nubilet? Esta pregunta la he escuchado a lo mejor 1000 veces desde que salió el arma de Moalani. Pues la respuesta es que, hombre, después del propio arma de Nubilet no está mal, pero no tengáis el arma de Moalani sin Moalani porque no hay que tirar el banner de armas ni hacer el loco. Y lo mismo con el arma de Chasca. El arma de Chasca, ¿a quién le sirve? A nadie. Porque tiene una pasiva que tienes que hacer un torbellino para activar un montón de buffos y que te sirva el arma. No le sirve a nadie el arma de Chasca. A nadie. Hasta a las celestiales de permanente le sirve a más personajes que el arma de Chasca. Entonces, el arma de Moalani pues se puede combinar con Nubilet y pocos más catalizadores de vida que hagan mucho daño como carries puede haber. Así que Moalani, Nubilet, Moalani, pero el arma de Moalani es para Moalani porque te da ataques normales y Nubilet va cargados, y el arma de Nubilet te da cargados y Moalani va a ataques normales, con lo cual no son lo mismo. Y luego las de 4 estrellas son casualmente las 3 armas de Natlan, entre ellas el arma de Descendentes, que no está nada mal para Gaming, el catalizador que suelta un hit físico, que es malísimo. ¿Este es el de hit físico? ¿Qué catalizador es este? Creo que sí. Este arma es malísima, es mucho mejor que este arma que estáis viendo ahora mismo en el banner, el arma de la forja para Moalani. Y por último, el arco, que literalmente parece un arco que es el mismo arco de Chasca, pero en chiquito, es un arco que te da ataque. Es una lápida del lobo, pero en arco, básicamente. No está mal para Chasca cuando no tenéis su arco, pero siempre y cuando aprendéis que Chasca debe capear la proporción en su stat con Cali de ataque, y esto es más tema de la build que ya hice en su momento. Pero no está mal. El plato fuerte del banner de armas es la lanza de Favonius. Sabéis que hace falta en Jansan principalmente, pero se juegan otros personajes, con lo cual, como Scoffy, por ejemplo, que también es súper importante. Con lo cual, a día de hoy hacen falta 2 lanzas de Favonius R5 subidas en cada cuenta o más. Y sobre todo, la espada de una mano de Favonius. Furina, Favonius. Shironen, Favonius. Un increíble elenco de personajes en vuestras cuentas de espadas de una mano, menos Kazuha y Bennett, que no van con este arma. Favonius. Favonius es un arma que hace falta no solo 2 R5 por cuenta subidos al 90, sino en algunos casos más. Es el arma que últimamente más está siendo codiciada por los jugadores de Genshin Impact, y eso que existe desde el día 1 y en su momento fue bastante infravalorada la espada de Favonius. Pero
es el plato fuerte del banner. Así que quien vaya al banner de armas, pero realmente teniendo Malani, yendo por armas Malani, que en mi opinión es lo único que merece la pena, suerte con esos favonios. Pero por el resto no merece la pena, no tiréis el banner de armas, no tiréis el free to play de forma general, vais a desperdiciar una cantidad de SEOs que vendrían bien para armar más equipos. Los equipos con armas 4 estrellas ya se pasan todos los retos, así que las armas son un capricho para gente que se lo puede permitir. Si en algún momento tienes problemas con no sacar un personaje, automáticamente es una señal de que no tienes que tirar el banner de armas. Poquito más, dejar un buen like, una buena utilidad, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, cuidaos mucho, tener muy buen día, noche, miñi miñis. Y chaito.